No sabía que ya llevaban un par de charlas. Y creo que me perdí la de Camilo hace un par de semanas o una semana. Voy a compartir entonces. Bueno, aprovecho para hacer la anotación de que todas las grabaciones se están subiendo al canal de Cuarentena con Neurociencias. Para los que se perdieron, pues allá pueden encontrar. Ok, entonces ahí pueden ver mi presentación. Sí, Sí, señor. Ok. Eh, Mi idea hoy es mostrarles o hablarles un poco sobre qué puede hacer la sismología para, eh, digamos, permitir tener una idea, una mejor idea de cuál es la distribución o cómo están actuando las placas tectónicas en el norte de noroeste de Sudamérica. Le puse sur del Caribe porque la charla la hice en algún momento para un congreso que hablaba del Caribe más que del norte de Sudamérica, pero realmente estoy concentrado en el norte de Sudamérica, noroeste de Sudamérica. Y entonces, pues, viendo lo que ustedes ya han hablado y muchas de las charlas que están presentando, hay mucho está basado en la geología, lo cual está bien, ¿cierto? Pues, son datos muy importantes, pero también hay información que está en el subsuelo que no podemos acceder, a la cual no podemos acceder y que algunas herramientas geofísicas, por ejemplo, nos pueden ayudar a entender aún mejor, es decir, a complementar lo que tenemos de conocimiento. Entonces, por ejemplo, la charla de María Isabel Marín se va a completar muy bien con algo que voy a hablar aquí del bloque Chocó-Panamá, un trabajo que hizo mi estudiante Daniel Martínez, que se graduó de la maestría hace poco. Y el resto que voy a hablar es realmente, no es solamente Max Pesada. Max Pesada es un profesor de la Universidad de Minnesota, pero es una colaboración grande que teníamos o que tenemos con la Universidad de Rice y la Universidad de Minnesota, donde se desplegó una red sismológica hace un par de años y están empezando ya a salir los resultados de ese despliegue, de ese trabajo. La charla está pues escrita en inglés, pero pues voy a tratar de explicar todo en español. Entonces la idea es ver cómo la sismología puede ayudarnos a complementar la información geológica que tenemos hasta el momento, en un tema que realmente todavía sigue siendo muy discutido y, pues, espero poderles mostrar esa incertidumbre que tenemos de qué es lo que está pasando en la parte norte de la placa suramericana. Entonces hoy me voy a concentrar en estas partes, en estos temas. Primero vamos a ver un poco de qué es la sismología o cómo la sismología nos puede ayudar a hacer algunas cosas, o qué es lo que hace un sismólogo. Yo soy geólogo de la Nacional y pues hice un doctorado concentrado principalmente en sismología y geofísica, pero pues realmente uno tiene que ser mucho más amplio que solamente un sismólogo o que solamente un geólogo. Y la idea es aquí mostrarles esa posibilidad de combinar información. Después les mostraré un poco sobre la discusión de la placa Caribe, Nazca, dónde están, cómo están, cuál domina, etcétera. Y en el punto 3 y 4, la idea es mostrarles unos resultados que hemos obtenido aquí en la universidad y en la colaboración que les había contado sobre la distribución de los bloques y las placas tectónicas en esa parte del país, en la parte norte de Sudamérica. Y al final, pues un resumen muy breve y de pronto, si hay tiempo, pues podemos hacer algunas preguntas o comentarios. Entonces, ¿qué hacemos los sismólogos? ¿Cierto? Lo primero que se supone que hagamos es predecir terremotos, lo cual pues no hemos logrado todavía y estamos lejos de hacerlo. Pero fuera de eso, también tratamos de entender los terremotos más que predecirlos, es entenderlos en varios sentidos. Qué tipo de terremotos esperaría uno, dónde se esperan, cuáles son las magnitudes que uno espera, es decir, localizarlos y dar su magnitud. Pero también después, una vez uno tiene esa información, empezar a pensar, bueno, ¿qué tipo de efectos pueden tener esos terremotos? Los terremotos no todos son iguales y hay unos terremotos que son mucho más dañinos que otros, no solo por la magnitud, sino por otras condiciones que tiene eh, el, el-
digamos, el desarrollo de un terremoto, la dinámica de los terremotos es algo bien complejo y que nosotros en sismología tratamos de entender. En esto yo trabajo bastante en la parte investigativa. Lo otro es que hacemos, a través de los terremotos o de la sismología, tratamos de entender la estructura interna de la Tierra. Es muy similar, en principio, a lo que se hace en sísmica de reflexión. Cuando ustedes tienen un explosivo, generan unas ondas sísmicas que se propagan en el interior del planeta Tierra y se reflejan en algunas interfaces dependiendo de las condiciones físicas, y esas reflexiones las obtenemos otra vez en la superficie de la Tierra y podemos hacer una imagen, digamos, del subsuelo para buscar hidrocarburos o cualquier otra cosa. Eh, no es exactamente igual, el término tomografía es un poco diferente a lo que les acabo de explicar, pero la idea es muy similar. En este caso, lo que utilizamos son los terremotos como esa fuente sísmica y registramos los sismogramas en aparatos de alta resolución y miramos lo que nos dice sobre el interior del planeta Tierra. Y eso lo llamamos nosotros tomografía, que es muy similar a un CAT scan, que es una tomografía, computer aided tomography, con tomografía guiada, ayudada por computador. Y se hacen imágenes, no sé, del cerebro o de la parte interna del cuerpo humano para estudiar si se tienen tumores o cosas por el estilo. Entonces es algo similar. Ya les contaré más adelante exactamente cómo funciona. Pero antes de entrar en el detalle, pues tenemos que entender los terremotos. Y esto es a la vez bueno y malo. Aquí está un mapa que muestra la ubicación de los terremotos a nivel global, los terremotos magnitud 5 o más que hay en los últimos 50 años o algo por el estilo, y están coloreados por profundidad. De los rojos son superficiales, los verdes se llaman terremotos de profundidad intermedia, y los azules son profundos. Tienen que uno no están al azar, es decir, no hay terremotos en cualquier parte del mundo, hay terremotos en zonas muy específicas. Si ustedes miran el detalle, realmente los terremotos parecen estar concentrados en los bordes de las placas. Aquí ustedes pueden ver claramente la placa Caribe, la placa Cocos, la placa Nazca, la placa Pacífico, la suramericana, norteamericana, etcétera. Eso porque los terremotos están concentrados en su mayoría, no todos, eso sí. Por ejemplo, aquí está muy bonito Hawái, que no es un límite de placas, es otra cosa, pero la mayoría de los terremotos están asociados a límites de placa. Y lo otro que se ve ahí, que creo es bastante claro, es que hay terremotos verdes y azules, los de profundidad intermedia, los profundos, esos tampoco están en cualquier parte, es decir, en estas zonas de dorsales o límites de placa de transformación no hay terremotos verdes o azules, no hay terremotos profundos. Entonces eso ya nos está diciendo algo sobre la estructura interna de la Tierra. Miren acá en Sudamérica tenemos unos verdes, después siguen unos rojos, después siguen unos verdes, después unos azules, que muestran digamos, lo que llamamos la zona de Badati-Benioff, que es el borde superior de la placa tectónica que está subduciendo y está, digamos, delineada por estos terremotos en general. Es un poco más complejo que eso, pero ustedes lo pueden ver acá en Sudamérica, lo pueden ver acá en Tonga, lo pueden ver acá en Marianas, lo pueden ver en Japón, en Alaska. Miren que la famosa falla de San Andrés, que es acá, no tiene esos terremotos verdes o azules, porque es un límite de placas diferente, es un límite de placas de transformación, no es una zona de límite de placas convergente. Entonces no tiene terremotos profundos. Son cosas que ya de una vez solo los terremotos con esa ubicación ya nos están diciendo algo importante sobre la estructura interna de la Tierra. Pero, pues, podemos ser aún más hacer más detalle o mirar con mayor detalle las estructuras internas del planeta Tierra. Solo voy a hacer un zoom aquí en esta zona. Esta es la zona de la placa Cocos subduciendo por debajo de la placa norteamericana. Esto es en América Central. Y en la figura se muestran estas dos líneas azules, estos dos cortes, se muestran los terremotos entre 50 y 200 kilómetros de profundidad. Ustedes los pueden ver ahí, se ve más o menos que los terremotos se van profundizando hacia el noroeste, hacia el noreste, se están profundizando hacia la derecha en la figura acá o hacia arriba en el mapa. También que se van profundizando, no hay terremotos superficiales, no hay muchos pues acá, y aquí lo mismo pasa. Ahora, ustedes ven que tiene un espesor, esa zona tiene un espesor
no sé, que puede ser de 10, 15, 20 kilómetros, la zona donde están los terremotos. La pregunta es si esa zona de bate de Neof es así de gruesa o esto hace parte de, digamos, la incertidumbre en la localización, ¿no? Cuando uno en las noticias escucha sobre un terremoto y dicen ocurrió en tal parte a tal profundidad, esa profundidad no es exacta, ni la localización es exacta, hay alguna incertidumbre. Entonces, ¿qué tan bien conocemos esta zona de subducción? Pues depende de la resolución a la cual están siendo localizados los terremotos. Entonces, hace un par de, bueno, el año pasado, Flores, que fue un estudiante mío que terminó su doctorado en MIT hace el año pasado, eh, trabajó en mejorar esa localización, utilizar métodos avanzados para eh, mejorar la localización de estos terremotos. Entonces, esta nueva imagen es la misma zona, son los mismos terremotos, pero esta vez con una mejora en la técnica de localización. Ustedes pueden ver uno que ya no es una nube de puntos ubicados al azar, sino que están ubicados en una zona mucho más pequeña y de hecho uno alcanza a ver como dos capitas de terremotos, uno superior y uno inferior. Efectivamente, esto es lo que uno esperaría en una zona de subducción. No vamos a hablar exactamente por qué hoy, pero se espera en zonas de subducción que haya algo que se llama una doble zona sísmica, es decir, que esa nube de puntos que veíamos acá realmente son dos pequeñas líneas o zonas delgadas donde los terremotos se concentran. ¿Por qué? Porque la geología, la composición de las rocas, los procesos metamórficos, la temperatura de la placa, el espesor de la placa, muchas cosas están realmente influenciando la ubicación exacta de esos terremotos. Y si nosotros podemos hacer un buen trabajo localizándolos, podemos empezar a entender mejor la geología en las zonas de subducción, de las placas que están subduciendo, que no va a ser fácil llegar a, digamos, a tocarlas, a ver exactamente cómo están ocurriendo los procesos metamórficos y cuándo ni cómo. Entonces, por eso es importante esos procesos o esas mejoras en la técnica de localización, de estudio de los terremotos, porque nos pueden decir cosas sobre la geología sin necesidad de tener, pues, digamos, esto no nos está diciendo cuál es la composición de la roca, efectivamente, pero nos está diciendo mucho sobre la estructura, las condiciones de presión y temperatura, y si uno sabe más o menos dónde está, qué tipo de rocas están involucradas, puede empezar a interpretar los procesos geológicos que ocurren en esas zonas de subducción, en particular, en este ejemplo. Lo otro que hacemos entonces, como les decía, eso era una forma de estudiar los terremotos o del trabajo de los sismólogos. La otra es la parte tomográfica, que es estudiar la estructura interna del planeta Tierra. Entonces, con las ondas sísmicas, a medida que van pasando por el interior del planeta Tierra, van viajando a mayor o menor velocidad dependiendo de las características de las rocas al interior del planeta Tierra. Muy similar pasa aquí en un CAT scan. Este es un equipo de tomografía médica. Y lo que se obtiene son este tipo de imágenes que están acá. Realmente se obtiene una imagen 3D o más bien varios slices de la estructura interna de la cabeza de una persona, la columna vertebral de una persona. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando las ondas, en este caso electromagnéticas, pasan por el interior del cuerpo, no del planeta, del cuerpo del humano, van a comportarse de manera distinta dependiendo de si tienen que pasar un hueso o un músculo o el cerebro. Entonces, dependiendo de qué es lo que está en el interior del cuerpo humano, las ondas sísmicas se van a comportar un poco distinto, o las ondas electromagnéticas en este caso, en el caso médico. Entonces, si uno es capaz de registrar al otro lado esa información, pues puede inferir la estructura interna del cuerpo humano. Y es lo que tratamos de hacer en la Tierra. Entonces, en la figura de la derecha está una imagen, normalmente lo pintamos de azul y de rojo, entre azules y rojos, le ponemos una escala de colores. Esta imagen lo que muestra en principio es la velocidad de la propagación de las ondas, qué tan rápido viajaron en el interior del planeta Tierra. Y ustedes pueden ver acá, pues las zonas azules es la zona donde las ondas sísmicas viajan más rápido. ¿Por qué? Porque muy seguramente aquí estamos viendo una placa tectónica que está un poco más fría que sus alrededores y por eso las ondas sísmicas viajan más rápido.
Y entonces podemos ver ahí la estructura de esa placa tectónica que incluso llega a bajar casi hasta el núcleo en esta imagen. Y las zonas rojas son zonas donde está probablemente más caliente y las ondas sísmicas viajan un poco más despacio. Entonces esta es una imagen que nos da esa idea. ¿Qué nos está diciendo eso? Simplemente velocidad de onda sísmica. ¿De qué depende la velocidad de la onda sísmica? Depende de la porosidad, depende del contenido de fluidos, depende de la temperatura, depende de la presión, depende de muchas cosas y depende de la composición. Entonces, esto no me va a decir exactamente la composición de ninguna manera, pero si combino esa información con digamos, la información sísmica, con la parte geoquímica, con la parte geodinámica, con eh, simulaciones numéricas, etcétera, puedo de pronto inferir algo sobre la composición también del planeta Tierra en alguna zona que estoy estudiando. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto de la tomografía? Que es lo que vamos a hablar hoy, nos vamos a concentrar hoy, eh, para entender qué es lo que pasa. Digamos que aquí hay una serie de sensores, hay una onda sísmica que proviene de un terremoto muy, muy lejano, y las ondas sísmicas entonces están viajando desde el interior del planeta Tierra hacia afuera, en este caso de forma vertical. Digamos que el terremoto está justo en el otro lado del planeta. Las ondas sísmicas viajan verticalmente y si el planeta fuera completamente homogéneo, digamos aquí está coloreado blanco, si fuera perfectamente homogéneo, las ondas sísmicas llegarían al mismo tiempo en todas las estaciones. Perfecto. Eso lo podríamos detectar viendo los sismogramas. Pero si hay una estructura, hay un cuerpo, una cámara magmática, hay aumento de temperatura en una región, hay algo diferente, composicional o física, digamos, química o físicamente en el interior del planeta Tierra, y eso afecta la velocidad de las ondas sísmicas, hace que esas ondas sísmicas, en este caso, lleguen más, pues en este caso va más rápido, llegan un poquito antes, eh, perdón, que lleguen un poquito antes a estas estaciones, mientras que en estas de acá, miren que solo pasa por la zona blanca, no hay ninguna, digamos, interferencia con alguna estructura diferente y van a llegar como siempre, lo normal. No pude apagarlo. Eh, entonces, dependiendo de por dónde pasen las ondas sísmicas, van a llegar más temprano o más tarde. Entonces, esto me dice que hay algo en profundidad. ¿Dónde en profundidad? Esa es una pregunta que no podemos responder en este momento, o no con esta información. Entonces, miren que si el cuerpo está más profundo o menos profundo, las ondas sísmicas llegan igual. Es decir, aquí no me está diciendo que hay algo diferente, pero no me está diciendo dónde. Entonces necesito saber no solo que hay algo diferente, sino que necesito también saber dónde está esa anomalía. Si, por ejemplo, usted tiene un terremoto que está no en el antípoda de mi punto, sino en un lado, pues, digamos, a 45 grados o algo por el estilo, de las ondas sísmicas vienen con un ángulo y llegan en diferentes tiempos, dependiendo de eso, y miren que esta vez esa zona más lenta llegaría acá. ¿Listo? Entonces, en esta zona, miren que si la anomalía está acá, llegaría acá. Si la anomalía está más abajo, yo la vería en otras estaciones. Entonces, ya ahí empiezo a mejorar mi información sobre dónde está ocurriendo esa anomalía. Lo hago con las otras estaciones acá y combino todo para decir, listo, cuando ya combine toda la información, es decir, varios terremotos en varios lugares, puedo de pronto ahí sí inferir dónde está la anomalía y pues qué tipo de anomalía es. ¿Cuál es la ventaja que tienen? Qué pena, me devuelvo un segundo. ¿Cuál es la ventaja que tiene el médico acá con esto? Es que él puede mover la fuente sísmica o la fuente de ondas electromagnéticas y los receptores como se le ocurra, y por eso las imágenes del cerebro son de tan alta resolución. En la Tierra, como los terremotos no ocurren al azar, sino en ciertos lugares no tenemos esa ventaja que podría tener un CAT scan comparado con un scan, una tomografía de la Tierra. Entonces ya volviendo a nuestra región,
esta es una imagen de un trabajo de Van Vetten, que trabaja en un grupo holandés que hace tomografía a nivel global en varias partes del mundo. Esto es del 2013 y aquí simplemente estoy mostrando un corte de esa tomografía en la zona norte de Sudamérica. Mira, aquí el corte pasa por la Sierra Nevada de Santa Marta y llega a los Andes de Mérida de Venezuela y sigue para allá. Y si uno sigue ese corte, acá en la parte de abajo, ve una zona azul que parece ser, pues uno podría interpretarla como una placa tectónica que está subduciendo por debajo de Sudamérica. Miren que estamos hablando aquí en el Caribe, ¿no? Pues, esa placa que se ve desde el punto de vista sísmico, hoy en día sería interpretada, o yo lo interpretaría como la subducción de la placa Caribe por debajo de Sudamérica. Y esto no es algo que todo el mundo esté de acuerdo que está ocurriendo, que la placa Caribe esté subduciendo por debajo de Sudamérica. Es debatido esa interpretación. Sin embargo, esta imagen es muy, muy, digamos, convincente de que eso está realmente ocurriendo. Entonces vamos a tratar de ir así ya. Entonces, ¿por qué hay esas dudas de Caribe, Nazca? ¿Qué está subduciendo debajo de qué? Entonces, en la figura de abajo, les estoy mostrando la sismicidad en Colombia. En rojo aquí en la figura de la derecha son los terremotos superficiales, no nos vamos a concentrar mucho en ellos. Y en esta figura de acá de la izquierda tenemos los terremotos más profundos. Realmente terremotos de 50, 60 kilómetros hasta terremotos de 200 o 300 kilómetros acá, en colores azules. Y ustedes ven ahí una zona de Benioff, digamos que se está profundizando los terremotos en la zona sur del país, a 3 grados norte, por ejemplo, se profundiza. Esto es muy seguramente la placa Nazca que viene desde Chile y sigue continua, más o menos continua, hasta aquí, hasta 5 grados norte. Pero miren que de repente estos sismos así muy profundos se acaban y vuelven y hay un salto gigante y vuelven y aparecen acá. Este salto gigante, algunos autores lo han llamado la ruptura del Caldas o Caldas Tear, sugiriendo que esta placa es esta misma placa y que simplemente en alguna parte se rompió y la parte norte, digamos, siguió más hacia el este y la parte sur está subduciendo de manera vertical. Esa es una de las interpretaciones que existen hoy en día. Hay otros que dicen que sí, que es un Caldas Tear, pero que esta parte de aquí pertenece a la placa Nazca Caribe y esta parte de la placa Nazca. Si este es un si el Caldas Tear es de la misma placa, pues esto sería Nazca y esto también sería Nazca. Y Caribe debería estar por acá, pero no sabemos muy bien dónde. Entonces, esa es una pregunta pues fundamental, ¿cómo es posible que no sepamos debajo de nosotros qué placa está subduciendo? Eso es un poco triste para un geólogo. Entonces, aquí varios modelos. Inicialmente Van der Hilst y Polman hicieron un trabajo de tomografía global y sugirieron que efectivamente esa zona del sur era Nazca y que aquí por alguna razón estaba Caribe, sí, como una pseudoplaca Caribe, una placa Caribe que estaba subduciendo en la parte norte y que el nido de Bucaramanga, que es esta zona de acá, este doblez de acá de esa placa, o por lo menos de la sismicidad, pertenece a la placa Caribe. Hay otros modelos, este es de Taboada y Luis Rivera y otros geofísicos que trabajan principalmente o trabajaron en ese tiempo en Francia y muestran una placa Nazca en el sur, pero que por encima de esa placa Nazca en alguna parte está la placa la placa Caribe y que de pronto en la parte más norte estaba una microplaca que se llama Coiba. Entonces, de pronto ese Caldas Tear sería ese límite entre Coiba y Nazca Clara. Cortés y Engelier sugirieron una placa Nazca que esté subduciendo y de pronto por encima, desde el bloque de Panamá o algo así, estaba subduciendo la placa Caribe y que entonces el nido Bucaramanga estaba en alguna parte de la placa Caribe, no de la placa Nazca. Carlos Vargas del departamento y Polman hace un par de años sugirieron entonces que eso ellos le pusieron el nombre de Caldas Tear, por varias razones, una de ellas siendo que el vulcanismo se acaba justo en ese límite,
Entonces, esto de aquí sería la placa Caribe y esto de aquí sería la placa Nazca. Eh, ok, esa es una posibilidad. Más adelante, Lara Wagner, que vino a Colombia hace un par de años y está haciendo un trabajo con profesores de la Nacional en Medellín. Eh, También sugiere, en cambio, que todo esto pertenece a la placa Nazca y que la placa Nazca está rota. Este caldaster, aquí Carlos sugiere que esto es Caribe, esto es Nazca, aquí se sugiere que todo esto es Nazca. Y no sabemos dónde está Caribe, entonces no miran más allá, más al norte. Ustedes escucharon seguramente lo que decía Camilo Montes en su trabajo, parte de lo que presentó seguramente tenía que ver que de hecho, Caribe ha estado subduciendo por los últimos 60 millones de años por debajo de Sudamérica. Pero bueno, esa sería parte de la discusión. Aquí hay un modelo de Syracuse que trabaja, pues un trabajo donde yo estoy involucrado. Eh, Pensamos nuevamente ese caldo ester, lo pensamos como de dos partes de Nazca y más bien de haber un contacto entre Nazca y Caribe entre estos dos. Aquí está Kellogg, sugiriendo que Nazca está subduciendo y Caribe está subduciendo, pero hay una overlap entre uno y otro, es decir, Caribe está por encima de Nazca, ambas subduciendo, pero Caribe está por encima en alguna parte aquí, en Chocó, Antioquia, no sé, Risaralda, etc. Entonces, todos estos modelos están basados en la poca información que tenemos, en sismicidad, de pronto un poquito modelos de tomografía, pero los modelos tomográficos son de baja resolución en realidad, todavía. Y ahí es donde queremos cambiar las cosas en el futuro. Entonces les voy a mostrar unos resultados iniciales de un trabajo que hicimos con relocalización. Ya les mostré un ejemplo de por qué esa relocalización es importante y después volvemos al tema de las placas Caribe, Nazca y Sudamérica. Entonces aquí está un trabajo, el trabajo que hizo Dani Martínez, que fue estudiante de maestría hasta hace poco. Esta fue su tesis de maestría. Y lo que estoy mostrando acá es la localización con una mejora utilizando métodos avanzados de relocalización de la sismicidad en esta parte que está asociada al bloque Chocó-Panamá y su impacto con la placa suramericana. Estos son terremotos principalmente superficiales, aunque aquí hay terremotos profundos. Y hay varias cosas que uno ve interesantes, digamos, en esta zona verde, en este corte verde que está acá, se muestra acá, se ve la placa Nazca subduciendo, efectivamente, pero miren que, a diferencia de lo que les mostré antes, que la placa iba subduciendo y toda la sismicidad está ahí, miren que aquí sí hay sismicidad en la mitad, por encima de la placa. Esto de aquí se supone que esté a muy altas temperaturas, hasta 1000, 1200, 1500 grados centígrados. Ahí no debería haber terremotos, pero los hay y parecen estar, digamos, ocurriendo en líneas verticales. Esto le llamamos nosotros mantle wedge earthquakes, que se han encontrado aquí en Colombia, se han encontrado en Tonga y bueno, en tres partes del mundo se han encontrado y se sugiere que esos eventos están mostrando migración de fluidos de la placa que estaba subduciendo cuando hay fusión parcial del material, del manto, sube el material y al subir el material puede generar algunos terremotos por fracturas, hidrofracturas, digamos como fracturamiento hidráulico, pero en el manto. Entonces es una observación bien interesante y pues Colombia tiene ese tipo de eventos que es algo inusual. Y miren que acá, por ejemplo, aquí en este corte, este va hacia la izquierda, se ve una sismicidad que se va profundizando hacia la izquierda en la figura, es decir, hacia el suroeste. Y ahí, pues, ¿qué placa estaría subduciendo? Si esto es una placa como la estoy marcando aquí, esa es mi interpretación, obviamente, ¿qué placa sería? Ahí estamos viendo la subducción de la placa Caribe por debajo del bloque Chocó-Panamá, este pedacito de acá que sería parte de la placa Cocos en principio. Entonces hay una subducción como en triángulo, si Caribe está subduciendo acá, y aquí sería una subducción en triángulo en dos direcciones opuestas, es decir, está subduciendo hacia el lado y lado, que nuevamente sería bien interesante. Hoy en día, con los trabajos de sísmica que se han hecho aquí en la parte norte de Panamá,
se ve que hay evidencia además de esa subducción de esa placa Caribe por debajo de Panamá. Y esto pues confirma esa observación. Pero bueno, ya mirando el resto de la sismicidad, esta zona de aquí, donde están estos cortes B, C, D y E, vamos a ver, lo que queremos ver es esa interpretación del bloque Chocó-Panamá. ¿Cuál es el límite del bloque Chocó-Panamá que está impactando el norte de Sudamérica? Aquí hay una imagen de León y el grupo de la Universidad Nacional de Medellín, que estudian, digamos, las edades de las rocas en esta región y sugieren entonces pues un límite, una falla que se llama la Uramita Fault Zone, la zona de fallas de Uramita, que presenta el límite entre este bloque Chocó-Panamá y estos otros bloques o conjuntos de rocas oceánicas, con ambiente oceánico principalmente. Aquí hacia abajo hay unas fallas que supuestamente también presentan el límite sur, esas son menos claras en general. Y lo que vamos a hacer entonces es, utilizando la sismicidad, ver si efectivamente esa sería una falla límite o serían otras fallas que hay acá en la parte, en el límite entre Colombia y Panamá, o cercanos al límite, donde otros autores han sugerido que ese es el límite del bloque Chocó-Panamá. Entonces aquí está la sismicidad y vamos a mostrar estos cortes que los estoy poniendo ahí. Entonces vamos a coger el A y el B son cortes este-oeste. Miren que aquí con las técnicas de relocalización podemos ver por lo menos dos fallas verticales asociadas con la sismicidad. No es una nube de puntos y ya, sino que si uno lo ve en la dirección apropiada, se ven dos fallas, L1 y L2, le pongo yo, que estarían acá y acá, en esos dos cortes A y B. Y si hacemos un corte de este a oeste, miren que aquí tenemos otra falla, esta está muy clarita acá, que tendría un rumbo que ya no sería norte-sur, sino más bien sería noroeste-sureste, en realidad una falla que va más o menos así. Esta sería la demarcación de esas fallas, o esa interpretación de esas fallas, L1, L2 y L3. Entonces, cosas bien interesantes que podemos observar ahí, es una falla muy clara de L3 que entra en contacto con esta posible falla de L2, ¿cierto? Pero tienen direcciones no opuestas, pero direcciones bien diferentes, el ángulo o el rumbo de las fallas son bien distintas. Y esto sugeriría, digamos, que esa falla de Uramita, o ese sistema de fallas de Uramita que muchos la marcan como una línea aquí curva, aquí está marcada en el trabajo de León, realmente no es una falla, sino es dos fallas que se están intersectando. O esa sería la interpretación que tendríamos actualmente. Entonces ahí está, esto también es del trabajo de León, la marca en la falla acá, aquí está mucho mejor demarcada con la actividad sísmica actual, que muestra que ese límite entre el bloque de Chocó-Panamá y el bloque suramericano, o la placa suramericana, estaría demarcada por este sistema de fallas L1 y L2, que están marcadas ahí. Entonces, con las localizaciones podemos ver varias cosas y pues parte de ello es interpretación, obviamente, y es debatible, parte de lo que he dicho, pero creo que se puede ver una posible subducción de la placa Caribe por debajo de Panamá, una clara subducción de la placa de Nazca por debajo de Sudamérica en el sur, y que la falla Uramita, que realmente no es una falla, en este caso, por lo menos sísmicamente activados, están dos fallas que se intersectan con rumbos bien distintos, y este sería el límite actual del bloque Chocó-Panamá con Sudamérica. Entonces ese es uno de los resultados que quería mostrarles, cómo la sismología puede ayudar a delimitar mejor o a construir mejor las interpretaciones que hagamos sobre los procesos tectónicos a nivel regional. Lo otro es volviendo a esta pregunta de Caribe, Nazca, Sudamérica, quién, qué, cuándo, dónde, qué está pasando hoy en día. Y seguramente con lo que habló Camilo, pues esto va a ser bastante más sencillo de discutir. Aquí les estoy mostrando Norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, y en azul unas estaciones sísmicas que se desplegaron entre el 2016 y el 2018.
con un trabajo con Alan Levander, FemiNew, Max Pesada y el Servicio Geológico Colombiano. Son los puntos azulitos. Estos moraditos son un proyecto que llevamos años presentando y que nada, que no sale la financiación con Max Pesada. Yo he trabajado mucho en el NIU Bucaramanga y es algo que me interesa mucho. Los triangulitos azules son las estaciones del Servicio Geológico Colombiano, que vamos a combinar todas estas estaciones, excepto las moradas, porque las moradas no existen. Pues es una idea que queremos poner, pero pues no lo hemos hecho. Entonces, es combinar todas estas estaciones para hacer tomografía sísmica. Aquí va la primera parte de esto. En los últimos 2 meses hemos concluido dos trabajos que están sometidos ahorita en diferentes revistas, o están siendo sometidos. Esta fue sometida a GCube, que es una revista de Geo. No me acuerdo cómo se llama exactamente, pero se conoce como GCube. Y aquí están las estaciones que se utilizaron. Los triángulos son las estaciones que se utilizaron para procesar los datos que se utilizaron. Y la línea azul van a ser unos cortes que les voy a ir presentando poco a poco. Entonces miren que la mayoría de cortes son este-oeste, un poquito hacia el sur. Y hay una que va más o menos norte-sur, digamos, paralelo a los Andes de Mérida, para mostrar, digamos, el corte de la placa tectónica, si esta existe, de la placa tectónica Caribe que esté subduciendo por debajo de Sudamérica. Entonces todavía no sabemos si está, pero pues vamos a ver. Es muy importante, uno de los puntos a discutir acá es que nosotros creemos, por lo menos yo creo, que la placa Caribe, este pedazo de la placa Caribe acá, está subduciendo por debajo de la Sierra Nevada de Santa Marta y llega hasta los Andes de Mérida fácilmente. Esa es mi interpretación. ¿Qué es lo que se ha visto con trabajos que se han hecho en Venezuela, también por el mismo grupo de JAIS? Es que no hay una placa Caribe subduciendo por debajo de Venezuela, digamos, en la dirección sur. No existe esa placa. De hecho, el movimiento relativo entre Caribe acá y Venezuela, la placa suramericana en Venezuela, es un movimiento relativo de rumbo. Entonces, por acá, en alguna parte, no sé, puede ser la falla de Boca o puede ser otras de estas fallas que están acá, podrían ser el límite entre esa potencial placa Caribe y la placa suramericana. Pero el movimiento relativo entre estos dos bloques es un movimiento de rumbo. Entonces, ¿cuál es el límite? Esa es una pregunta. Y si hay subducción acá y aquí no, eso significa que por acá en alguna parte la placa Caribe debe estar rota. Debe haberse separado, no separado más bien. Una parte está subduciendo y la otra sí se está moviendo horizontalmente. Entonces ahí tiene que haber una ruptura de la falla de la placa Caribe. Y vamos a ver si la podemos observar. Entonces aquí está esos cortes que les estaba mostrando. Este es el corte que va más al norte, es decir, este de por acá, ¿cierto? Y ahí se ve nuevamente en azul lo que sería propagación de ondas más rápido de lo normal. Y esta sería una placa Caribe. Creo yo que es bastante claro que esta es la placa Caribe que está subduciendo por debajo de Sudamérica. Y miren que llega hasta 600 kilómetros de profundidad, que es esta línea punteada aquí, 660 en realidad kilómetros de profundidad. Entonces todo esto parece ser una placa tectónica. Ahí hay unas demarcaciones S1 y S3 que ahorita las tocaremos más adelante. Si vamos un poquito más al sur, es esta, el corte B. Tenemos otra vez esa placa Caribe, pero miren que ya S1 y S2 parecen diferentes. Nos vamos un poquito más al sur, se ve que parecen ser dos bloques separados, dos placas separadas de alguna manera. Lo mismo más al sur en el D. Y finalmente en el E, miren que ya es otra placa. O más bien, ya no se ven esos dos S1 y S2, y este lo marcamos como un S3. Este corte de aquí bien al sur, como por Bucaramanga, efectivamente. Ya debajo de la cordillera oriental colombiana. Y este corte de aquí es el corte que les decía que era más o menos norte-sur, paralelo a los Andes de Mérida. Y estamos básicamente cortando la placa suramericana estaba la placa Caribe estaría subduciendo hacia nosotros en la pantalla. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Pues tenemos una placa que parece ser, miren, S2 está con una inclinación muy diferente, es mucho más superficial acá, y aquí está ese pedacito de S2 y S1 y S3 estarían aquí a la derecha, y aquí S3 no aparece.
Entonces es un comportamiento bastante complejo de esa placa Caribe en la parte norte de Sudamérica. Entonces esto ya es, digamos, cogiendo esos diferentes bloques S1, S2, S3, que son simplemente una interpretación nuestra de cómo vamos a vivirlo. Miramos sus líneas de contornos, ¿cierto? Sus contornos en profundidad, y obtenemos la figura, pues, que está aquí vista con dos ángulos diferentes. Miren que aquí está la Guajira, está aquí, y aquí se ve ese bloque como blanco, este S1 está aquí, y aquí el S3 que está un poquito por encima. Ustedes vieron acá que S3 se metía, se ponía un poquito por encima de S1 en algunos pedazos. Esa es esta parte de acá. Y si lo miramos desde otro ángulo, desde, no sé, desde Puerto Rico, por ejemplo, estaremos viendo el S3 acá, el S1 acá, que pasa por debajo del S3, y el S2, pero están separados por alguna una especie de gap de la placa. Miren que ese gap no está cerca del nido de Bucaramanga ni nada por el estilo, está por acá. Es decir, no es esa interpretación que algunos autores hacían de que la placa Caribe o la placa Nazca, cualquiera que fuera, se estaba rompiendo justo en el nido de Bucaramanga. Pues puede que sea cierto, pero esta separación que se ve acá no es parte de esa, no está asociada al nido de Bucaramanga en este caso. El nido de Bucaramanga estaría por acá en esta esquinita del S2. Entonces, esta es nuestra interpretación de lo que está ocurriendo. Tenemos una placa Caribe que, esto sería por acá Venezuela, ¿cierto? No está subduciendo, hay una pequeña movimiento relativo entre Caribe y Sudamérica. Miren que el norte va hacia allá, es decir, Caribe se está moviendo hacia la izquierda y hacia arriba en la pantalla, y Sudamérica hacia la derecha. Y aquí está subduciendo. Entonces, este pedacito de aquí, este pequeño grisecito que hay acá, esa sería esa fractura de la placa Caribe que tiene que existir porque está subduciendo acá y aquí no está subduciendo. Entonces, tiene que estar rota en buena parte. Y de alguna manera este bloque S1 está subduciendo muy fuertemente, mientras que el bloque 3 por alguna razón se desprendió de ese bloque 1, y aquí está el bloque 2 que llamamos el S2, sí está subduciendo de manera normal. Entonces, digamos, es una historia bastante compleja de estos bloquecitos de la misma placa Caribe, y esta es nuestra interpretación, digamos, con el paso del tiempo. La figura está chistosa porque lo más viejo está en la derecha y lo más nuevo a la izquierda, pero bueno, vamos a ir adelantando en el tiempo. Entonces, en algún momento, hace 60 o algo millones de años, debió empezar a subducir Caribe por debajo de Sudamérica. Esto es lo que está ocurriendo ahí. Pues esto obviamente no lo tenemos, no tenemos la imagen de hace 45 millones de años, esta es la interpretación. Eh, y después de unos 20 millones de años, claro, la placa Caribe sigue subduciendo y se profundiza porque es una placa densa en ese momento. Cuando empieza a subducir o llega a la zona de subducción, esa parte caliente de la placa Caribe, que es mucho menos densa, digamos, es mucho más gruesa del Oceanic Plateau, el plató del Caribe, llega a la zona de subducción, no le gusta subducir tan fácilmente, entonces algo que estaba subduciendo de manera vertical muy fuerte, crea una zona de subducción plana, es decir, no le gusta, no quiere subducir fácilmente, y eventualmente la parte de abajo, que es más densa, se desprende de este bloque, que es un poco menos denso. Y después, por alguna razón, empieza otra vez a subducir fuertemente. Aquí todavía está la subducción, digamos, de ese plató. Y digamos, esto ya es mucho más interpretación. Este pedazo de acá empieza a bascularse y genera ese overlap entre esos dos pedacitos, S3 y S1 que tenemos en lo que observamos en la sísmica, en las tomografías sísmicas que les acaba de mostrar. Entonces, miren que la historia de esa placa Caribe es bien compleja, o parece ser bien compleja. Tenemos diferentes pedazos de la placa que han estado interactuando entre sí, pero esto pues es solamente el norte. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa al sur? Entonces, si tenemos una buena imagen de Caribe acá, ya creo que con esto espero
convencerlos de que efectivamente hay una placa Caribe que está subduciendo, por lo menos de acá hacia el norte, está subduciendo una placa Caribe. Esto no es Nazca, esto es Caribe. Bueno, pero pues, ¿qué pasa con esta parte de acá? Ahí hay placa Caribe, placa Nazca. ¿Dónde está el contacto entre Nazca y Caribe? O si hay contacto, ¿hasta qué punto llega la placa Nazca hacia el norte o hasta qué punto llega la placa Caribe hacia el sur? ¿Es ese salto en las sismicidades de Caldaster el límite entre los dos? Bueno, ese es el tipo de preguntas que estamos haciendo y es un artículo que estamos trabajando con el mismo grupo, el grupo de la Universidad de Rice y de Minnesota. Son es un estudiante que acaba de terminar su doctorado en la Universidad de Minnesota trabajando con Max Besada y pues estamos terminando, culminando este artículo. Entonces aquí lo que tenemos es una imagen sísmica, ya ahorita vista en mapa, pero es como si miráramos a 125 kilómetros de profundidad. Y aquí está en punto rojo la sismicidad, y aquí está, digamos, yo le puse ahí la marquita de lo que sería en principio el Caldaster. Entonces miren que por lo menos desde el punto de vista de la sismicidad uno ve un salto tan grande, uno dice, efectivamente ahí tiene que haber algo, ¿cierto? Entre esas dos placas. Listo, eso es, pues, es una interpretación y es válida, que efectivamente la han hecho varias personas, incluyéndome. Entonces voy a irme profundizando, y vamos viendo cómo esa zona azul, que sería la placa, ¿cierto? Se va profundizando, tanto la parte de Nazca se va profundizando hacia la derecha, como la de Caribe, o por lo menos esta parte de Caribe se va moviendo hacia la derecha, que fue lo que vimos en las tomografías anteriores. Vamos a 230, 270 kilómetros de profundidad. Esta placa se ve muy bien acá. Esto sería Caribe en principio. Pero miren que por alguna razón sigue como una continuidad. A pesar de que aquí está el Caldaster, hay una continuidad de esa placa aquí, que es muy raro, no es lo que yo esperaría si hubiese un Caldaster. Si voy más profundo, miren aquí en 350, esto todo es demasiado continuo para pensar que fuera, que la placa estuviera rota y que de dónde sale este pedazo que está acá. ¿A qué pertenece? Entonces vamos a hacer, esta es la imagen a 230 kilómetros de profundidad, vamos a hacer varios cortes y los voy a poner aquí a la derecha. Entonces vamos a empezar al norte, esa placa Caribe, digamos el bloquecito S1 que teníamos y el S3 que está aquí. ¿Listo? Vamos a ir poco a poco yendo hacia el sur. Aquí está otra vez, esto sería, en principio, podría uno interpretarlo como Caribe, que está subduciendo. Aquí está el nido Bucaramanga, esto podría ser Caribe, ¿cierto? Que está subduciendo y llega a 600 kilómetros de profundidad, perfecto. Pero ¿y este pedacito azul qué es? Es una buena pregunta. Entonces vamos más al sur, ya estamos al sur del Caldaster. Miren que tenemos eso que parecía continuo, ¿cierto? Este pedazo aquí, que está a 600 kilómetros de profundidad, es continuo con este pedacito de acá. Entonces, este pedazo que es Caribe, Nazca, y si ese es Caribe, entonces ¿dónde está Nazca? Nazca podría estar acá, en ese pedazo azul que venía acá, o es este pedacito azul que, aunque aquí está la sismicidad, sería muy raro que la placa fuera acá y la sismicidad se fuera hacia la derecha. Son preguntas que tenemos que hacernos. Esto sigue estando, ese pedacito azul bien profundo está ahí, y la placa Nazca sería ¿qué? Este pedacito. Ahí ya esta parte de aquí es claramente Nazca, o debería ser claramente Nazca. Entonces, si cogemos todos los cortes y los ponemos juntos, entonces al norte, esta es la parte norte, estaría lo que yo interpretaría como Caribe, esto sería Caribe, pero ¿esto qué sería? Esto de aquí, ¿qué sería? Esto es Caribe, y después ya es definitivamente Nazca, y digamos la pregunta es si esto es Caribe o si esto es también la continuidad de Nazca. Entonces, esas son las preguntas que tenemos, y pues los resultados que hemos tenido hasta ahora. Entonces, volviendo a esos modelos anteriores, había varios que pintaban, digamos, Toda o que lo pintaban la placa Caribe y la placa Nazca, ambas subduciendo, pero había un pedacito donde había un overlap, es decir, que Caribe está subduciendo, pero por debajo de Caribe estaba subduciendo también Nazca. Esto ya lo había planteado alguna vez Taboada, ¿cierto? Aunque aquí, pues, más bien yo lo pondría como una sola placa, aquí ellos lo marcan como dos. Entonces, esta parte de aquí que hace como una, se devuelve, sería Nazca, y esta parte de aquí que sigue sería Caribe. Esa fue la interpretación de ellos, obviamente. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos? Digamos, esos mismos cortes que estoy mostrando acá son estos de acá, donde podría ser que esto fuera Nazca y se devolviera un poquito, no sé, y esto aquí estuviera por encima de Nazca, estuviera Caribe. Esa podría ser una posibilidad. Entonces, ¿cómo
nos decidimos por un modelo u otro. Entonces, la figura de la mitad va a ser los resultados de la tomografía, es decir, lo que los datos nos dicen, el modelo que tenemos ahorita de velocidades a 125 kilómetros de profundidad. Y aquí está una idea, un modelo, digamos que efectivamente hay una sola, hay una separación, el Caldaster es la separación entre esta placa y esta placa. No importa si esta es Nazca y esta es Nazca, o esta es Caribe o esta es Caribe, no sé, pero están separadas. Entonces, esta placa de aquí, del sur, se acaba aquí. Pero, como yo les había dicho, este pedacito está al norte del Caldaster. Entonces, ¿de dónde sale? Entonces vamos a plantear una posibilidad de que este modelo de acá sea Nazca y que Nazca no se acabe aquí, sino que siga hacia el norte y que realmente tengamos Caribe por encima de Nazca en algún momento. Entonces, si este es el modelo, ¿qué veríamos si esto fuera la Tierra en realidad, o qué veríamos si esta fuera la Tierra en realidad? Entonces, este es el resultado. Si Nazca se acaba aquí, miren que en esta zona no deberíamos encontrar ningún color azul. Mientras que si Nazca continúa hacia el norte, encontramos un pedacito azul, que pues no es igual a este, porque este es simplemente un modelo, esta es la Tierra de verdad. Pero sugiere que efectivamente Nazca todavía existe acá. Y es que aquí en este pedacito de Colombia, ¿cierto? Aquí hay una subducción, muy seguramente, no lo llamamos Nazca, podemos llamarlo las mini placas Coiba y Malpelo, pero son placas tectónicas que muy seguramente han subducido en los últimos 20, 30 millones de años. Y aquí pues no las estaremos viendo. Entonces, lo que sugiere esta idea, por lo menos nuestra interpretación, es que esta parte de acá, que es azul, esto es Nazca. Entonces, si hacemos un corte ahí, vamos a hacerlo y mostrar lo mismo. Este es ese corte que les acabo de mostrar. Aquí está lo que yo interpretaría como una placa Caribe y aquí abajo está la placa Nazca. ¿Listo? Si hacemos el modelo de la izquierda, de la derecha, digo, o sea, este modelo donde no hay overlap, donde aquí no hay Nazca, es la figura de la derecha, y donde sí hay Nazca, aquí abajo la figura de la izquierda. Entonces, ¿a cuál se parece más? Los dejo para que ustedes decían. Yo me inclino a que se parece más a este, pero claro, este pedacito de acá no lo veo acá, ¿cierto? Entonces, de pronto Nazca no llega hasta más de 400 kilómetros de profundidad. O puede que se devuelva, aunque eso no lo estamos viendo muy claramente. Entonces, nuestro modelo probablemente no tenga Nazca hasta 600 kilómetros de profundidad, eh, porque pues empezó a subducir hace menos de 20 millones de años o 30 millones de años por debajo de Sudamérica. Volvió a empezar a subducir en ese momento. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿O cómo lo interpretamos nosotros? En realidad, nuestra interpretación es que aquí hay un caldaster, efectivamente, ¿cierto? Pero ese caldaster es entre este pedazo de Nazca que está subduciendo de manera vertical, muy fuerte, y esta parte que también es Nazca, que de pronto no está subduciendo muy activamente. ¿Por qué no está subduciendo muy activamente? Seguro que es muy joven. Son estas rocas aquí oceánicas, que serían las microplacas Malpelo y Coiba, podrían ser demasiado jóvenes y no tenderían a subducir fácilmente, y podrían estar acumulándose ahí a 100, 150 kilómetros de profundidad. Por eso también, como son tan jóvenes, no tendrían una actividad volcánica muy eficiente. Y si existiera la actividad volcánica, como Caribe está encima, eh, Caribe, digamos, protege la migración de esos fluidos para generar vulcanismo en esta zona del país. Hace 8 o 10 millones de años que sí hay vulcanismo en esta zona, podría ser que en ese momento estaban subduciendo con mayor intensidad y de pronto Caribe no está protegiendo esa zona todavía, porque Caribe tendría que estar, sale de aquí del bloque Chocó-Panamá, entonces tendría una ventana donde podría haber vulcanismo en esa zona. Entonces, ese caldester no es de Nazca con Caribe o de que esto sea Nazca y esto sea Nazca. Todo esto acá lo interpretamos como Caribe, todo esto acá lo interpretamos como Nazca y tenemos a un Nazca joven que no está subduciendo activamente acá en esta zona y por eso no hay vulcanismo ni hay tanta sismicidad, aunque sí hay sismicidad, pero no es muy claro, es decir, no sé, una zona de Abatibianidad muy clara. Entonces, esa es nuestra interpretación de los resultados que hemos tenido hasta ahora. Les mostré un poco en esta parte norte, es pues, más complejo que este modelito de acá, porque aquí se rompió esa placa o es una es una subducción plana, etcétera. Es una historia más compleja.
pero definitivamente toda esta parte es Caribe, y eso quiere decir que ni de Bucaramanga estaría en la placa Caribe, y que seguramente está asociado o a zonas de extrema hidratación, o a un digamos, bending de la placa, no un fracturamiento de placas, ni el contacto entre dos placas, ni el choque entre dos placas, que han sido varios de los modelos que se han sugerido, y que creemos que ya tenemos mejor información y que podemos descartar ese tipo de modelos. Entonces, creo que hasta ahí va a llegar hoy. Eh, Muchas gracias por la atención. Supongo que todavía están ahí. Espero que no se haya cortado y esté hablando solo. Eh, y si alguien tiene alguna pregunta, pues bienvenido. Ok, profe, muchas gracias. Sí, lo escuchamos bien durante toda la conferencia. En este orden de ideas, si tienen preguntas, por favor, pues pueden escribirlas en el chat o pues si tienen la libertad de encender su micrófono y hacerlas. Hola, profe, una pregunta. Usted mencionaba que se presentaba un fenómeno en el que había como una migración de fluidos de manera vertical. ¿Cómo era que se llamaba? El Mantle Watch Earthquakes, los terremotos del Mantle Watch. Sí, y ese fenómeno tiene alguna manifestación en la superficie diferente a pues la sismicidad. Eh, pues digamos que claro, estos terremotos están ocurriendo actualmente, ¿cierto? Es decir, que si hay una migración de fluidos, igual esto está ocurriendo en el manto donde el material es mucho menos viscoso que en la corteza. Entonces la migración puede ser rápida, pero cuando llegue a la corteza o a la litosfera pues, continental de la placa que está arriba, la migración va a ser mucho más lenta. Entonces, esta sismicidad no va a verse reflejada en vulcanismo inmediatamente, porque la migración va a tardar, yo no sé cuánto tardará, pero debe tardar cientos de años, por lo menos, supondría yo. Entonces, lo que nos está mostrando es, creo yo, o la forma como lo estamos interpretando es que en este borde, en esta parte de la placa, en la parte de arriba de la placa que está subduciendo, hay agua, ¿cierto? Parte por las fracturas que se generaron y la hidratación del olivino en las dorsales mesoceánicas, y parte porque cuando empieza a subducir se dobla la placa para empezar a subducir. Ahí se pueden generar fracturas, ingresa el agua del océano, hidrata los minerales y que eventualmente se empiezan a deshidratar acá. Entonces, ese agua es liberada hacia el manto, que está a 1000 grados centígrados, es sólido, y cuando entra en contacto con ese manto, lo funde. Y ese manto, al estar fundido, cambia su densidad rápidamente y empieza a migrar hacia arriba. Normalmente esa migración siempre lo hemos pensado como una migración fluida, es decir, que no está asociada a terremotos. Esta zona, estos terremotos que estamos viendo acá, y hay dos regiones más que se han visto con ese tipo de actividad, sugieren que en algunos casos podría tener actividad asociada, y eso podría sugerir, uno, que al migrar ese fluido está generando digamos, hidrofracturas, y estas, al propagarse rápidamente, generan sismicidad. Entonces nos podría dar información de cuál es el camino que realmente toma esos fluidos para migrar y eventualmente tener vulcanismo. También en algunos de los artículos, pues hay 3 artículos que han hablado de esto en los últimos 2 años. En algunos casos se ve que la sismicidad migra hacia arriba, entonces se ha medido la velocidad a la cual migra, y se podría, por ejemplo, medir la velocidad a la cual está migrando la microfractura, la hidrofractura, y de pronto poder interpretarlo como la velocidad de migración de los fluidos en el manto, que es un dato que no es fácil de obtener. Es decir, se hacen simulaciones numéricas, etcétera, pero no se tiene un control físico de esto. Esto podría ser un mecanismo para medir esa migración, la velocidad de migración de los fluidos. Entonces hay muchas cosas ahí interesantes, y pues son terremotos que no están pensados o no deberían ocurrir si uno pues, asume los modelos sencillos. Entonces, el hecho de que existan es algo bien interesante, y es bien interesante que los tenemos acá en Colombia. Entonces sería muy bueno poderlos estudiar con detalle para poder tener mejor información de
cuál es la estructura, la temperatura, las condiciones reales en la cuña del manto. Este pedacito, este triangulito de aquí se llama la cuña del manto. Entonces, eso sería algo bien interesante para trabajar, tanto numérico como de sismicidad. Bueno, hay muchas cosas por hacer ahí. Ok, profe. Juan Sebastián Gómez pregunta, en cuanto a cómo termina la placa Caribe en el norte, como nos lo presentó, casi a la altura de la falla de Oca, allí, ¿qué sucede con la placa Caribe? O sea, ¿se rompió? Ahora solamente es un régimen transformante entre Caribe y Sudamérica. Exacto, sí, yo creo que yo lo interpretaré así. Es decir, la placa suramericana tiene como su forma de cuña, entonces en la parte, a ver dónde hay un mapita, puede ser. Aquí Caribe se está moviendo hacia la derecha, ¿cierto? Pero Sudamérica tiene como un salido acá, un pedacito que se sale y después es más o menos norte-sur. Entonces en esta parte el movimiento relativo entre Sudamérica y Caribe es este-oeste. Uno se está moviendo bueno, Caribe está quieta y Sudamérica se está moviendo hacia la izquierda, hacia el oeste. Eh, entonces, en este pedazo, Caribe tiene que estar, pues estaría subduciendo por debajo de Sudamérica, pero más acá a la derecha no era un buen mapa para mostrarlo. Entonces aquí, porque Sudamérica se sale un poquito, entonces aquí Caribe estaría subduciendo por debajo de Sudamérica, pero acá al norte pues no tienen la necesidad de hacerlo. Pero originalmente lo que está subduciendo y lo que está aquí en superficie eran una sola placa. Entonces, al entrar una parte a subducir y la otra quedarse en superficie, tiene que romperse esa placa. Ahí sí sería un tear. ¿Qué ocurre en Oca? O sea, que esté relacionado con Oca, no sé. Yo creo que está más o menos a la altura de Oca. También es cierto que no tenemos muy buena resolución más al norte. Podría estar ocurriendo un poco más al norte y no sería fácil determinar. Pero sí, es un cambio entre una misma placa que en esta parte está subduciendo y en esta parte no está subduciendo, está quieta. Entonces tiene que haber una ruptura de esa placa para que una parte pueda subducir y la otra no. Porque si no, pues todo tendería a subducir y eso no lo estamos viendo digamos, en la tomografía. Entonces, hay digamos, en nuestras imágenes sísmicas, por acá estaría el potencial tear de esa placa Caribe, pero pues la imagen no es tan nítida como uno quisiera tenerla. Debimos haber puesto más estaciones acá, lo que pasa es que era muy difícil llegar hasta allá. Gracias, profe. Profe, relacionado a esa misma pregunta, Wendy nos pregunta qué es lo que hace que se fracture la placa. Digamos que usted nos acabó de comentar que era como ese cambio en la subducción, pero pueden haber más, o existen otras razones de fondo que expliquen esa fractura. Sí, hay muchas situaciones donde las placas se fracturan o se parten o se separan. Eh, digamos que, cogiendo un modelo muy sencillo, una idea muy sencilla, tenemos una placa oceánica que a medida que se va alejando de la dorsal, se vuelve más fría, más densa y más gorda. O sea, eventualmente cuando entra en contacto con otra placa, decide empezar a subducir. Entonces empieza a subducir. Al subducir, ¿de qué depende qué tan rápido o lento subduce? Depende de la densidad de la placa. Y la densidad de la placa depende de la temperatura. Y la temperatura depende de la edad de la placa. Entonces todo eso está, digamos, relacionado. Entonces la placa empieza a subducir y se va hundiendo porque la placa es densa y fría y entonces jala el resto de la placa. Pero si, por ejemplo, como seguramente Camilo les contó, la placa Caribe era una placa oceánica y hay una parte de la placa Caribe que es un plató, ¿cierto? Entonces, la placa oceánica estaba subduciendo normal y el plató no quería subducir porque era pues mucho más grueso, pero no tan denso. Entonces, esa placa, la parte de la placa que sí quiere subducir, ella va a querer seguir subduciendo y la parte de la placa que no es tan densa, pues no va a querer subducir. Entonces, en algún momento, ese contraste de densidad dentro de una misma placa va a hacer que o todo se vaya y se hunda, o todo se quede flotando, o eventualmente
la parte que es más densa se desprenda de la parte que es menos densa y eventualmente se rompa la placa. ¿Esto dónde ha ocurrido? Ha ocurrido en muchas partes. De pronto, dos zonas clásicas donde esto seguramente ocurrió es cuando la placa donde estaba India, ¿cierto? Estaba viajando desde el sur, empezó a viajar y fue a estrellarse con la placa euroasiática. Antes de que se estrellaran, ¿qué había ahí? Había una zona de subducción. Ese océano de Tetis estaba, esa placa donde estaba el océano de Tetis estaba subduciendo por debajo de lo que es hoy el Tíbet. Y eventualmente cuando ya llegan las dos partes continentales, se estrellan y ya no van a subducir más. Entonces, ese pedacito de Tetis que había subducido, eventualmente se desprendió de la placa que es hoy India. Entonces, una sola placa eventualmente se partió ese pedazo y está por allá en el manto flotando ese pedazo que era el mar de Tetis. El otro ejemplo que es muy bonito, no tengo una figura acá rápido para mostrarles, pero es también el cierre del océano de Tetis, pero en Rumanía. En Rumanía, voy a buscar la figura porque sí es bien bonita. Un segundo, aunque ahí dejo de compartir. Voy a buscarla rápidamente y ya les muestro esa la figurita. Eso estará en... No me estoy demorando, pero estoy buscando el artículo. Esto voy a hacer este. ¿No? A ver, listo. Entonces voy a volver a compartir un segundo. Me imagino que dejé de compartir. Ok, ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo, entonces, por aquí está esa parte. Esto es Rumania y estos son los Cárpatos, ¿cierto? Transilvania, etcétera. Y ustedes ven esa curvatura de la topografía, si lo ven aquí, está como este-oeste, norte-sur y después se vuelve este-oeste. Hay una curvatura acá de la topografía. Y si ustedes miran las edades de las rocas volcánicas, son más viejas acá, más jóvenes, más jóvenes, más jóvenes, más jóvenes, y las más jóvenes están acá. En esa zona hay una sismicidad que se conoce como el nido sísmico de Brancha, muy similar al nido sísmico de Bucaramanga. Y pues el hecho de que el volcanismo esté volviéndose más joven hacia el sur muestra seguramente que esa eventual subducción que había y que generaba el vulcanismo se fue cerrando poco a poco hasta que llegó acá. Y hubo una colisión continental eventualmente acá. Entonces esto era continente, esto fue el mar de Tetis y se cerró. Hoy en día tenemos esa sismicidad de Branchia que está acá marcada y la interpretación que se tiene es que esa curvatura es la curvatura del contacto entre esas dos placas. Esta placa de acá, que era la placa donde está el mar de Tetis, se está subduciendo y cuando hubo ya el cierre del mar de Cárpatos, esa parte más densa, esta parte de aquí que es más densa que esta de acá, se desprendió, se rompió. Y actualmente se está desprendiendo justo donde está esta sismicidad. Entonces aquí es donde se está desprendiendo esa placa. Aquí se desprendió mucho antes y se ha ido migrando ese desprendimiento hacia el sur. Y eventualmente pues esa placa se va a desprender por completo y ya se acaba del todo la sismicidad profunda en esa región. Que se va a demorar mucho tiempo, entonces no va a ser algo que vayamos a ver nosotros, pero esa es la interpretación de ese quiebre. También algo ocurre similar en Hindu Kush, que es esta parte, miren que es en la parte norte, noroeste de ese choque entre India y Sudamérica. Ahí la subducción es bastante más compleja, pero no tengo una figura que me ayude a mostrar esa característica. Pero aquí miren, tenemos una placa que es muy vertical, si ven que todos los colores se van sobreponiendo. O sea, aquí se cree que esta placa está subduciendo hacia allá, es decir, la subducción va hacia el sur y aquí va hacia el norte. Eso es como un cruce entre dos subducciones. Entonces, si ustedes ven el corte A', miren la subducción acá hacia la izquierda
y si van hacia el este, va hacia la derecha. Entonces hay un cruce entre las subducciones ahí curiosas. Entonces esa es una de las interpretaciones que hay por lo menos de esa actividad sísmica en esas regiones. En esa región. Entonces, ¿por qué se rompen las placas? Pues porque se vuelven muy densas, se vuelven muy gordas y eventualmente simplemente por cambios de densidad, estas se van a separar, se van a romper. Incluso, digamos, en las placas continentales, cuando se vuelven muy, muy gruesas, muchas veces la parte de abajo de esa litosfera se desprende y se genera un drip, como una burbujita de material de clojita o algo por el estilo, que como es tan denso, simplemente se desprende de la placa superior y genera, digamos, un rebote isostático muy fuerte. Y es algo que, por ejemplo, se cree pudo haber pasado en Venezuela, que son unos artículos que trabajaron Alan Levander y otros por acá en esta zona, donde esta placa suramericana genera ese desprendimiento de su base y genera un rebote isostático significativo. Entonces, sí, las placas, nuestra imagen de las placas tectónicas es que son una cosa rígida y solo se deforman en el borde, pues funciona más o menos bien, pero no es exacto esa descripción. Es más complejo lo que sucede dentro de las placas tectónicas. Y es parte de lo que vemos y lo que tratamos de estudiar hoy en día, es esas desviaciones del modelo clásico, digamos así. Ok, profe. Bueno, gracias. Hay dos preguntas que están relacionadas. Por una parte, Daniel Cruz nos pregunta, bueno, la pregunta, ¿qué evidencias podemos encontrar en el campo que confirmen la subducción de la placa Caribe en la zona? Y Juan David Álvarez pregunta si el volcanismo que se presenta en Paipa aporta o tendría algún papel un papel que aporte a los modelos que han analizado. En ambas, en principio, sí. Eh, yo creo que parte de lo que han trabajado el grupo de Camilo Montes y la Nacional de Medellín, que han trabajado mucho en estas regiones, han visto, digamos, secuencias volcánicas asociadas a vulcanismo hace 60 millones de años, hace 20 millones de años, hace 10 millones de años, que sugieren que efectivamente aquí había vulcanismo asociado a la subducción caribe. Eh, digamos, eso es en el antiguo. Hoy en día no hay vulcanismo en esta región. ¿Por qué? De pronto hay varias posibilidades. Uno es que en esta zona de aquí, en las tomografías que les estaba mostrando, esa placa caribe está subduciendo de manera vertical bastante fuerte. Y más al sur, aquí por el Nivo Bucaramanga, toda esta región es una zona de subducción plana. Ahí, generalmente, en las zonas de subducción plana no hay vulcanismo, y más bien hay una extensión o un distanciamiento, un alejamiento de las cordilleras, o un engrosamiento de la parte cordillerana, y por eso, digamos, estaría relacionado con la cordillera oriental, el levantamiento de la cordillera oriental tan lejos de su fuente que sería la zona de subducción. Hace unos años, el mismo grupo consideraba que el bloque Panamá-Chocó, al chocar con Sudamérica, generaba la cordillera oriental. Creo que eso no es... tiene más, es más clara la evidencia de que una zona de subducción plana sí genera este tipo de levantamientos a distancias de la zona de subducción que son importantes. Paipa podría ser una evidencia de algo de actividad de esa zona de subducción de la placa Caribe. Es, sin embargo, raro que Paipa y no haya más evidencia de vulcanismo o de zonas calientes en alguna región. Entonces todavía nos falta mucho más trabajo para poder definir esas estructuras. Creo que una de las buenas, pues, digamos, la parte geológica la han trabajado mucho, se conoce muy bien la historia del levantamiento acá. De pronto en el Perijá se podría hacer un mejor trabajo, y en la Sierra Nevada de Santa Marta, para ver cómo se está levantando, por qué, cuándo, exactamente, porque es algo bien curioso que esté tan solitaria la Sierra de Santa Marta si esta es una zona de subducción. Pero creo que unas buenas imágenes sísmicas de tomografía en esta región acá, en esta región donde está plana, serían muy importantes. Y ya ahí la pregunta sería, bueno, digamos, necesitamos modelos de presión-temperatura
para entender un poco la dinámica de esas placas tectónicas y ver cómo se están moviendo actualmente y de pronto poder echar para atrás el tiempo para ver cómo estaban ubicadas en el pasado. Eso es pues, es mucho más complicado, obviamente, pero para poder hacer eso necesitamos tener unas buenas imágenes de temperatura en profundidad y eso todavía no lo tenemos. Eh, y pues falta, digamos, muchos más datos para poder definir eso. Pero creo que sí es una anomalía el hecho de que no haya vulcanismo o que haya habido tanto tiempo sin vulcanismo, y en particular aquí al norte, donde la placa está subduciendo de manera bastante vertical, como lo estamos viendo. Lo que pasa es que si ustedes vieron la historia que les eché, si se creen en el cuento, normalmente cuando hay una placa subduciendo así, aquí en esta parte, ahí va a haber vulcanismo. Y creo que hay evidencia de vulcanismo hace 20, 30 millones de años en esta región. Cuando la placa se vuelve plana, deja de haber vulcanismo y hoy en día está otra vez subduciendo verticalmente. Entonces, eh, esa evidencia de posible vulcanismo asociado a los últimos 5 millones de años o algo por el estilo podría ser lo que nos falta por encontrar para confirmar, digamos, este modelo de asumimiento que este modelo sea cierto, o poder decir, bueno, esto no ocurrió hace 5, sino hace 10, o exactamente cuándo ocurre, es una de las preguntas que toca mirar y que la sismología sola no va a poder responderlas y que necesita, evidentemente, la evidencia, digamos, la confirmación geológica de lo que observamos en superficie. Entonces, esas son creo que preguntas importantes y que todavía no tengo respuesta y que si queremos contestar este tipo de preguntas necesitamos combinar diferentes tipos de información, no solamente geológica, no solamente geofísica, e incluso habría que incluir una parte geodinámica que sea capaz de confirmar que esto que estamos haciendo aquí, digamos, es un modelo muy sencillo diciendo esto creo que fue lo que ocurrió, pero pues yo aquí estoy poniendo una flecha negra que hace que esto baje. Bueno, alguien en geodinámica me va a decir, eso no puede pasar, o eso sí puede pasar, perfecto. Hay que incluir ese tipo de modelos para poder confirmar que lo que me estaban planteando es físicamente posible. Aquí pues, invento un modelo geológico especulativo. Profe, le quería comentar que pues tenemos 3 preguntas más. ¿La podemos realizar? Sí, sí, Sí. sí, Ok, adelante. perfecto. Nicolás Carrero nos pregunta acerca del otro costado, hacia el bloque Panamá-Chocó, y pregunta Ujú. si este puede ser empujado, o al menos ese modelo de empuje, por Nazca y Cocos sobre la placa Caribe, generando de esa manera un movimiento relativo transformante con la placa de Sudamérica, tal vez como asociado a esa falla de Uramita que nos comentaba. Ok, listo. Digamos que el componente principal es una falla transformante. Creo que aquí hay otra figura que es mejor. Aquí está. Está viendo mi pantalla, ¿cierto? Eh, el movimiento relativo es en principio transformante, es decir, se esperaría que Panamá fuera hacia el sur y Sudamérica fuera hacia el norte. Digamos, este mecanismo focal sugiere que esto es así, ¿cierto? Digamos, Sudamérica hacia el norte, Panamá va hacia el sur. Pero también tiene una componente inversa. Estos mecanismos aquí son inversos, es decir, tienen un componente compresivo importante, que lo podemos ver en algunos mecanismos focales, pero por ejemplo este mecanismo aquí es al contrario de los demás. Y este es fue un terremoto que ocurrió acá en esta falla L3, que fue la que iluminó realmente esta zona, y es un terremoto 5, algo por el estilo, y tiene un mecanismo focal contrario al esperado. Entonces, pues para todos ha sido una sorpresa el mecanismo de ese terremoto. No la falla, sino el mecanismo. Esta falla que está acá tiene una pequeña inclinación eh, hacia el sur, lo cual sugeriría que de pronto ese mecanismo inverso está bien y tiene un componente de rumbo contrario a lo que yo esperaría, pero
pero sí tiene un mecanismo inverso que sería, vamos, esperado. Entonces, efectivamente el movimiento relativo de estos dos sería principalmente de rumbo con una pequeña componente inversa de cabalgamiento de Panamá sobre Sudamérica, un poco. ¿Cómo está siendo empujado el bloque Chocó-Panamá? Es una buena pregunta. No estoy muy seguro cómo sería ese movimiento, digamos, el círculo entre las diferentes placas. En general, lo que creo es que los modelos de movimiento relativo de placas o movimiento absoluto de placas muestran ¿para dónde me voy? Muestra a Caribe estando estático, más bien, y Sudamérica es la que se está moviendo hacia la izquierda. Eso aquí, este es un buen mapa. Realmente Caribe está quieto y Sudamérica es la que se está moviendo. Y en ese caso está empatando Norteamérica acá. Entonces este pedacito de Cocos estaría quedándose quieto, empujando a Panamá un poquito a la derecha y Sudamérica está metiéndose a Panamá. Sería como una forma de verlo, pero no estoy muy seguro de cómo se cierran los círculos de movimiento relativo de placas exactamente para poderles decir cuál sería esa situación. Pero sí, efectivamente, Urdaneta tendría su componente de rumbo, en principio, con una componente inversa importante. Y por eso seguramente en algún momento dijeron, no, eso estaba asociado al levantamiento de la cordillera oriental. Yo creo que eso no tiene, creo que ya no es algo que se va a continuar en ese modelo. Yo creo que la situación de Caribe subduciendo y la subducción plana es la que explica seguramente ese levantamiento de la cordillera oriental. Ok, profe. Nicolás Tique le pregunta que bajo la hipótesis de que el Nido de Bucaramanga esté relacionado a la placa Caribe, ¿desde cuándo se manifiesta esa sismicidad y por qué fenómeno? Y además, si las manifestaciones magmático-hidrotermales del Mioceno-Plioceno de Santander se podrían considerar como un ascenso vertical de fluidos vinculados a fenómenos de acomodación de los esfuerzos entre las placas. De la segunda pregunta, yo creería que sí. Yo creería que tienen que ver con ese eventual deshidratación y fusión parcial del manto por encima de la placa Caribe. Eh, ¿Por qué se detuvo ese, y cuándo se detuvo? Seguramente tiene que ver de cuándo empezó la subducción plana del Caribe o ese cambio de ángulo del Caribe. Sería una forma de hacerlo. Sobre el Nido Bucaramanga, yo creo que es una cosa bien, digamos, inusual, ¿cierto? El Nido Bucaramanga pues, digamos, es el punto de la Tierra con mayor densidad de sismos por unidad de área o por unidad de volumen del mundo, de lejos. Entonces es algo chévere pues, para estudiar. Eh, y si ustedes ven, está muy cerca de una zona donde la sismicidad va más o menos norte-sur y como que se dobla un poquito. Entonces puede estar asociado, por ejemplo, a que la placa se esté doblando un pedazo. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno mira en detalle la sismicidad es bastante continua. Creo que tengo una mejor figura. Perdón, voy rápido, pero... Si ustedes miran, el Nido Bucaramanga está como por acá, donde está, bien que el mouse generalmente no se ve tan bien, donde está el pointer. Ahí está el Nido Bucaramanga. Pero miren que la sismicidad sigue, continúa, más o menos. Claro, aquí hay millones de terremotos y aquí no tantos, pero pues hay una continuidad de la sismicidad que es bastante inusual. Es decir, si esto fueran dos placas, sería muy raro que fuera tan continuo la sismicidad. E incluso si uno después se pone a detallar, aquí está el Nido Bucaramanga con muchos terremotos, y más al sur, como por acá, hay un pueblito que se llama Cocunúa, ahí nació mi mamá. Ahí hay otro punto donde hay mucha actividad sísmica. Son más pequeños, son magnitud 3 y 4, también como a unos 150 kilómetros de profundidad, creo que son un poquito más o menos, son 130, 140 kilómetros de profundidad. Y entonces, yo sería muy cuidadoso en decir que el Nido Bucaramanga es tan especial en el sentido que, porque hay un volcán que se llama Galeras, donde está, y a 100 metros o a 1 kilómetro, a 10 kilómetros no hay volcanes. ¿Qué hace especial ese punto en particular? Realmente, yo diría que nada. Yo creo que
en los últimos 10 millones de años ha habido volcanes en varias partes, porque por ahí alcanzó a migrar el fluido, alcanzó a hacer algo, no porque efectivamente la placa en ese punto tenga algo completamente inusual. Entonces, para mí, hoy en día el nido Curanga está ahí porque algo le está pasando a la placa en ese punto, o de pronto esa zona tiene mayor contenido de fluidos y entonces permite los procesos de deshidratación y hace que haya fracturamiento hidráulico, etcétera. Entonces, eso podría ser una forma de explicar el nido, pero puede que en 1 millón de años ya no esté ahí, sino que la placa se doble en otra parte y haya otro punto de concentración en otra parte, y así sucesivamente. Es como el de Brancha que les mostré, que hoy en día está ahí en una zona muy, muy compacta, pero muy seguramente hace 10 millones de años estaba mucho más al norte, esa zona donde se estaba rompiendo la placa, y por eso estaba la concentración de la sismicidad. Entonces, eh, creo que estoy siendo un poco menos... no creo que sea necesariamente algo súper especial el hecho de que esté el nido ahí. Eh, sí tiene que haber algo, obviamente, tiene que haber o más fluidos o tiene que la placa estarle pasando algo para que haya tanta sismicidad, pero eventualmente eso puede ocurrir en otras partes de una placa tectónica. eh, y ahí, pues estamos en el periodo que está en ese punto, pero podría estar en otro punto más adelante. Esa es digamos, mi interpretación un poquito eh, conservadora de qué es lo que pasa. Ok, profe. Al respecto, yo tengo una pregunta corta. ¿Existe un consenso en cuanto a la duración de esos cambios en la subducción de las placas? O sea, ese que cambie de ángulo y luego pasa plano. ¿Hay consenso o son casos puntuales? No sé la respuesta. Yo creo que hoy en día se conocen mucho mejor los procesos de cómo se generan las subducciones planas, qué influye a que haya subducciones planas. Muchas veces están asociados a montículos o pequeños previas dorsales o puntos calientes que llegan a la zona de subducción y generan mayor fricción con la placa supradyacente. Eh, entonces, ¿qué hace que haya una subducción plana? Creo que se entiende mejor. ¿Qué tan rápido ocurre? Creo que se entiende mejor de lo que yo sé, pero no estoy muy seguro de cuánto, es decir, no sabría decir cuánto se demoraría. Sí creo que con lo que se ha trabajado en varias partes, en Perú, en Chile, Argentina, que son dos zonas donde hay zonas de subducción plana, y en otros lugares del mundo donde se ha trabajado esto mucho, se entiende mejor hoy en día cómo funcionan las subducciones planas. Pero ¿cuánto se demora eso? No tengo ni idea, no lo Bueno, sé. Yo me imagino que otra gente que trabaja en esto sí lo sabe, pero yo no. ok, profe. Mario Garzón le pregunta, ¿las aguas termales de la cordillera oriental son del tipo de migración vertical de fluidos o tienen otro origen? No, esta no sería, digamos, yo no creo que las aguas termales son manifestaciones de altas temperaturas en la corteza, no tienen que ver con esa migración desde el manto necesariamente. Es decir, seguramente esa migración del manto de una zona de subducción sube el material porque se funde parte de ese manto, empieza a ser enriquecido con la corteza, o sea, continental, a medida que va migrando hacia arriba, y eventualmente se pueden armar cámaras magmáticas o zonas de mayor temperatura, pero pues el agua que está ahí en esas zonas hidrotermales es agua que es cortical, creería yo. Eh, Sería una interpretación. No es que ese fluido que estamos ahí tocando, digamos, de vocaciones, no está asociado con el agua que había en la placa tectónica cuando iba a subducir. Creo que todo ese camino no es el que recorre este fluido. Yo creo que es más bien es el agua cortical que está en la corteza, el agua subterránea en la corteza, al entrar en contacto con agua, con material que está más caliente, genera esos procesos hidrotermales. Yo tengo una pregunta sobre topografía dinámica, Sí. refiriéndome al acople que ha habido, digamos, en los últimos 10 millones de años, Nazca, Caribe, pues ese acople que da origen a una sustitución plana que no es clara en el norte. Puede ser la propia de las dos placas, etcétera. Ha influido hacia el oriente, digamos, en la cuenca Llanos, cuenca amazónica,
más en la cuenca Llanos, hablando acá de Venezuela, Colombia, un levantamiento, digamos, del litosférico, este ajuste con, digamos, los desplazamientos de esas cuñas astenosféricas. ¿Se puede ver con las tomografías o todavía no estamos para eso? Gracias. Yo creo que no estamos todavía para eso porque las tomografías no están, digamos, están mejorando. Cuando el trabajo de Wagner, de Lara Wagner venga más hacia el sur, vamos a tener una mejor imagen de todo el norte de Sudamérica combinando los dos arreglos. Yo creo que sí, efectivamente debe haber alguna influencia esos cambios de ángulo de las placas que estaban subduciendo por debajo de Sudamérica, o que están subduciendo por debajo de Sudamérica hace 10 millones de años o algo por el estilo, que genere esa topografía dinámica que puede estar ocurriendo, pues que puede generar esas cuencas sedimentarias en los llanos venezolanos, colombianos. Entonces creo que sí. No tengo la información para decir si efectivamente es. También es posible, por ejemplo, en Venezuela, que parte de esas cuencas se hayan generado porque la placa suramericana se vuelve demasiado gruesa y se desprende parte de esa placa suramericana y eso genera un rebote isostático, pues una topografía dinámica que puede ser importante. Entonces no sabría cuál de los dos mecanismos está. Yo creo que la influencia de esas zonas de subducción es importante y la generación de esas zonas de subducción plana son importantes para el levantamiento de las cordilleras y la eventual formación de esas cuencas sedimentarias. Pero no creo que estemos todavía como para responder esas preguntas con la información que tenemos. Digamos, de la información geológica tendrá nos va a servir en el futuro para constreñir cuándo ocurren esos procesos tectónicos, pero las imágenes tectónicas, digamos, de las placas todavía no están para especular tanto sobre qué es lo que pasa. El trabajo de Wagner, cuando vengan y desplieguen los arreglos y empiecen a hacer las tomografías, incluye un trabajo con Thorsten Becker, que trabaja en topografía dinámica y en zonas de subducción. Entonces ahí creo que si tenemos una muy buena imagen tomográfica, ahí vamos a empezar a poder responder esas preguntas. Gracias. Muy bien. Bueno. Ok, profe, una última pregunta. Iván Ferreira le pregunta si los estudios de gradientes geotérmicos y temperatura de Curie inclinan la balanza hacia una u otra geometría. Yo estoy un poquito sesgado, no creo que, digamos, mi sesgo hacia esa información es que esa información que es cortical. La temperatura que le 500 grados es algo que tiene que ver con la corteza. Obviamente está influenciada por el manto de abajo, de qué tanto calor está migrando desde el manto hacia arriba. Entonces, todo está ligado entre sí. Pero la información que tenemos o que nos da esos mapas de temperatura de Curie tienen que ver seguramente con de pronto el mojo. Ni siquiera llegan a la límite en litosfera, astenosfera, que sería como el límite entre lo que podría ser la litosfera continental y la posible cuña del manto. Pero nuevamente no conozco lo suficiente de esos trabajos como para decir hasta qué profundidad llegan, pero pues, para mí 500 grados no es muy profundo como para que permita constreñir la parte de la subducción. Creo que son herramientas importantes porque nos permitiría en el futuro tener mejores modelos de temperatura en el manto. Cuando pues eventualmente tengamos, digamos, la información de velocidad de ondas en tales y tales profundidades, si se combina eso con las temperaturas en superficie y en la corteza, eso podría ayudar a constreñir muy bien la temperatura de la cuña del manto, por ejemplo, que es un punto clave en esta dinámica o topografía dinámica que nos preguntaban ahorita.
Eh, pues nada, pero pues nuevamente, esto es mi sesgo porque no he trabajado mucho en eso. Y digamos, con la gente que he trabajado casi no tocamos eso, no sé, porque tenemos un sesgo seguramente. Ok, profe, bueno, esas fueron todas las preguntas. Agradecemos a todos por asistir, profe. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y si es posible, unos 5 minutos para presentarle el resto del equipo del capítulo de AG, como le comenté al comienzo de la charla, y ya. ¿Listo?